tal, queridos amigos? Muy buenos días, doctora Rosana Cáceres. Buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana, hoy día es jueves 6 de julio y empezamos un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en los estudios de TV Perú, pero también haciendo un especial homenaje a todos nuestros maestros en todo nuestro litoral. Aquellas personas que con su abnegada labor llevan no solamente conocimiento, sino valores a todos nuestros ciudadanos en el país. Doctor, buenos días a todo el Perú y efectivamente hoy es un gran día que se celebra el Día del Maestro desde 1956. Y quiero aprovechar este gran día para mandar un saludo cálido a todos los profesores de nuestra costa, sierra y selva de todo el Perú por su gran dedicación, pasión y sobre todo compromiso en la enseñanza. Sin duda tenemos un especial cariño por todos nuestros maestros. No solamente esto se institucionaliza hace más de 70 años, sino realmente comienza con nuestra historia republicana hace 201 años, aquí formando la primera escuela normal para varones, que luego también se hace para damas. Y bueno, un poco hacemos el legado de nuestros amautas en el Tahuantinsuyo y realmente un homenaje a todos ellos y a su vez a nuestros maestros. Aquellos que sería injusto nombrar a uno, porque lo tuvimos en la edad escolar, en la edad universitaria, en nuestra formación profesional, un cariño y admiración porque ellos son nuestra inspiración y son los protagonistas de nuestro desarrollo. Y como dice Domingo Faustino, la educación es un arte, así que un saludo especial para todos los maestros en su día. Así es. Y el día de hoy Cuerpo Médico tiene un programa realmente especial. Hoy vamos a hablar acerca de la cirugía fetal, un tema probablemente de tecnología que está enfocado a esa etapa prenatal, prenacimiento, y conoceremos mucho más acerca de qué cosas podemos hacer para salvar vidas, modificarlas y evidentemente también un mensaje preventivo a aquellas madres que están gestando, a las cuales escucharán ciertos consejos y alternativas que un profesional de primera tendrá aquí para todos ustedes. ¿Y en qué consiste esta cirugía fetal? Es intervenir al feto dentro del útero de la madre para poder tratar algunas anomalías que este niño pueda presentar y complicaciones en el futuro. Y dentro de esta visión multidisciplinaria extramuros ya estamos conectados con Aura. Doctores, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sumarme en realidad antes que nada a este saludo importante. Usted mencionaba, doctor, de las profesiones que salvan vidas. Y yo me encuentro justamente en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Eso quiere decir en realidad que aquí también se forman futuros salvavidas. Y eso es importantísimo para poder hablar de prevención, para poder hablar de un diagnóstico adecuado. Y creo que son aquellos maestros de vida, aquellos que definen muchísimo el futuro hoy en día de tantos jóvenes. Quiero también extenderle un saludo, bueno, definitivamente al sinfín de profesores que han pasado y de maestros que han pasado en mi vida y seguirán pasando. Mi madre fue profesora también, una gran maestra. Y ella es una gran maestra de vida para mí y creo que todos tenemos a alguien que nos marca el camino precisamente. Así que un abrazo fuerte a todos aquellos que se dedican a la docencia e invierten su tiempo para formar grandes profesionales que aseguran el futuro de nuestra nación. Así que bueno, pronto estaremos un poco profundizando en estas intervenciones complejas, intrauterinas, que definitivamente develan muchísima tecnología de por medio, doctores. Sin duda. Y hoy tendremos aquí también en estudios a un profesional de amplia experiencia para mostrarnos qué cosas se puede hacer en esta etapa de la gestación por estos bebés que están por nacer para salvar vidas, modificar y una serie de cosas que realmente también veremos el lado preventivo. Y por eso le decimos a todos ustedes que ya preparen sus preguntas porque volvemos después del corte aquí con más en Cuerpo Médico hablando de la cirugía fetal. Ya volvemos. Iniciamos un nuevo programa de Cuerpo Médico dedicado a la cirugía fetal. Nada menos que en el día tan especial que es en el Día de los Maestros. Un homenaje a todos ellos, nuevamente se los reiteramos, porque sentimos la enorme importancia que ellos tienen en la sociedad
y en los valores que ellos puedan transmitir a todos, porque hay que hacer de la decencia docencia, y eso también se hace aquí en Cuerpo Médico en la parte de formación, en la parte de alfabetizar en salud a toda nuestra comunidad, a todo nuestro país, porque TV Perú llega a cada parte, a cada pueblo, a cada región, y lo que queremos es transmitirle ese mensaje de educación, de orientación, de cuidado, de prevención. Y eso hacemos aquí con mucho cariño en Cuerpo Médico y nos sentimos realmente muy alentados por todas sus preguntas y por los temas que vamos a tratar y tratamos permanentemente en este programa. El día de hoy hablamos de un tema muy especializado, muy especial, porque esto es todo lo que sucede antes del nacimiento cuando una mujer está embarazada. Quizá muchas mujeres que nos van a escuchar en el día de hoy, seguramente embarazadas ellas, van a estar preocupadas si esto es importante para ellas o no. Yo pienso que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de cosas que hoy se pueden modificar y tenemos que relevar la importancia de ese control prenatal, que es clave, porque todo lo que suceda dentro de este momento de vida, pues tiene que ver con el futuro de este nuevo bebé. Y para hablar de ello, tenemos hoy la grata visita del doctor Enrique Gil. Él es ginecólogo de formación, pero de segunda especialidad en cirugía fetal, a quien le agradecemos la gentileza de estar en Cuerpo Médico. Estuvimos ya antes con él en un enlace en la propia maternidad, mostrando su experiencia, porque ese es un tema realmente muy nuevo, inclusive para profesionales de la salud, ¿no? Pero de enorme importancia porque a través de la intervención de profesionales altamente calificados, con tecnología de punta que se hace en nuestro país, se pueden salvar vidas. Muchas gracias, doctor Gil, por su presencia y por enseñarnos un poco acerca de esta disciplina, porque es una disciplina muy especial, muy técnica de lo que es la cirugía fetal. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Alberto. Bienvenido, doctor Enrique Gil. Un placer tenerlo aquí para poder aprender de la mano sobre este tema que para muchos es relativamente nuevo, pero que se realiza aquí. Así que yo voy a dejar los números telefónicos para que en casa puedan realizar todas sus consultas al 619-0774, al 619-0776 y al 619-077. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales de Cuerpo Médico. Doctor Gil, un poco para poner en contexto a nuestros televidentes, porque seguramente ellos van a escuchar ese término de cirugía fetal y dicen, ¿y qué cosa es eso? ¿No? ¿Dónde encuentro la enfermedad? ¿Dónde encuentro el problema para poder consultar? Efectivamente, hay que contextualizar el tema de hoy y enfocarlo en la importancia del control prenatal y todo lo que sucede en esta etapa en donde la responsabilidad de ser padres debe incluir un control estricto, porque en la pesquisa de determinadas enfermedades es que se va a dar un poco la posibilidad de una intervención, ya sea abierta, ya sea endoscópica, mínimamente invasiva, y se ha venido haciendo a través de los tiempos, pero no tan avanzado como lo que hoy día se hace, porque antiguamente obviamente se hacían intervenciones en el líquido amniótico, se hacían una serie de pesquisas, pero hoy día eso nos los vas a contar y todo el mundo va a aprender de las maravillas que se vienen realizando, que antes eran pues imposibles de determinar, ¿no? El uso del ultrasonido ya en la ginecología y obstetricia hizo de que nosotros comenzáramos a ver un nuevo mundo que ya hoy día solamente a veces se lo ve para la fotito, ¿no? Que cuántos meses tiene o qué sexo tiene, cuando en realidad hoy día podemos hacer hasta cirugía mínimamente invasiva con esas herramientas de tecnología y con la aparatología que hoy día está disponible. Eso es lo importante, ¿no? Ver un diagnóstico previo y no solamente ver, porque la mamá se emociona mucho con el rostro del bebé, que también es importante, pero hay que ser más detallados en poder ver esta ecografía que sea correcta para poder diagnosticar a tiempo. Así es, porque de eso va a depender todo lo que vamos a conversar, ¿no? Y vamos a ver qué cosas se puede intervenir, qué cosas no vale la pena intervenir. Y en ello quisiera, doctor Gil, que nos describa cuáles son aquellos problemas que se diagnostican en esta etapa prenatal, en los controles que uno debe tener con su ginecobstetra y que de pronto pueden ser abordados mediante una cirugía. Antes que nada, muchísimas gracias, doctora Roxana, también por la bienvenida, por la introducción. El primer concepto que hay que entender es que, así como tenemos a lo largo de la vida distintas etapas, un paciente, como es el niño, como es el adolescente, el adulto mayor, tenemos que entender también que el ser humano dentro del vientre materno es un paciente. Si no entendemos ese concepto, la medicina fetal no existe. De hecho, nosotros como ginecólogos, cuando ya nos especializamos en la medicina materno-fetal, nos volvemos en cierta parte médicos fetales, es decir, vamos a atender a nuestro paciente,
que es el feto, dentro del vientre materno. Pero acabas de decir algo muy importante y muy clave para la existencia de esta especialidad, que es el ultrasonido. Sin el avance de la ecografía, nosotros no podríamos detectar muchos problemas que de no tener la ecografía no podríamos ver. Problemas que, como muy bien me preguntabas, involucran distintos sistemas, distintos órganos, urológicos, cardíacos, pulmonares, cerebrales, de la columna vertebral, de la placenta misma, embarazos gemelares. Hoy por hoy, que está muy en boga lo que es la terapia de fertilización asistida y que los embarazos gemelares están aumentando, es importante también mencionar las complicaciones. Y todas ellas son detectadas en mayor o menor grado por la ecografía. Y para poder lograr eso, no solamente se necesita tecnología de avanzada, se necesita personal médico preparado para poder no solamente realizar las ecografías, sino también interpretarlas. Y digo interpretarlas porque un aspecto importante que no se considera durante el embarazo es que, si bien es cierto, nuestro paciente es el feto, no viene solo, no viene caminando, viene dentro de una madre. Y esa madre durante el embarazo se encuentra en la etapa más sensible que una persona puede tener. Por lo tanto, no es lo mismo decirle a una persona adulta que tiene tal o cual problema o que se sospecha de tal o cual problema que decírselo a una mujer embarazada. Y la interpretación empática y cómo se transmite la posibilidad de que el bebé pueda tener algo malo es sumamente importante. Las dos partes. Ahí, por ejemplo, relevamos la importancia de la responsabilidad que la madre debe tener con el control prenatal, porque no lo debe soslayar simplemente a la toma de medicinas o a ir de vez en cuando a ver si no tiene simplemente una incompatibilidad cefalopélvica, o sea, para el nacimiento, sino realmente hay controles que deben hacerse rigurosamente, y esto es un trabajo multidisciplinario, porque bien lo dices tú, depende un poco de profesionales que van a pesquisar, y ahí voy al tema, porque no es que todo se pueda, o sea, yo diría que la cirugía fetal es una cirugía indicada para ciertos casos, porque claro, vamos a tener que intervenir una madre gestando, ¿no? Entonces, eso implica riesgos importantes para la madre, pero digo que el riesgo vale la pena porque vamos a resolver problemas. Y ahí es donde yo quería ya involucrarme en el tema. Básicamente, ¿cuáles son los principales temas o problemas que ustedes abordan en esta etapa del embarazo de una madre, ¿no? En la etapa prenatal, prenacimiento, con éxito garantizado o donde se cambia la historia de estos niños, ¿no? Correcto. Acabas de mencionar un punto muy importante. ¿Cuál es la indicación? A diferencia de cualquier otra cirugía realizada en cualquier otro paciente fuera del vientre, es decir, un niño, un adulto mayor, aquí la cirugía se realiza no solamente a través de la mamá, sino se realiza a través de la bolsa amniótica. Por lo tanto, la posibilidad de rotura de membranas ante cualquier procedimiento realizado en el útero está allí. Claro. Por ende, muchas veces, si bien es cierto, el procedimiento fue un éxito técnicamente hablando, si no controlamos el parto prematuro, que es el principal enemigo, nuestra cirugía no valdría. Por lo tanto, en la realización de la cirugía fetal, siempre vamos a colocar una balanza los pros y los contras, donde el contra principal es el parto prematuro, es decir, por querer hacerle un bien, terminas haciéndole un mal porque al final el bebé nace. Entonces, por ejemplo, muchas me preguntan, doctor, ¿el labio leporino se puede operar dentro del útero? La respuesta es no, claro, porque el beneficio que uno ganaría dentro del útero es ninguno, claro, ya que no es una patología que comprometa la vida del bebé dentro del útero. Así es. Sin olvidar que la cirugía fetal solamente representa el 10% de lo que es la verdadera especialidad, que es la medicina fetal. Doctor, ¿y cuáles vendrían a ser las condiciones médicas para realizar una cirugía fetal? Es una muy buena pregunta. En cuanto a las condiciones médicas, vamos a no solamente evaluar al bebé, sino que también tenemos que evaluar a la mamá, porque si hablamos en términos prácticos, la mamá está sacrificando su cuerpo por el bebé sin beneficio alguno para ella. O sea, ¿qué paciente puede ser capaz de hacer eso? Solamente una madre. Y eso, por eso siempre lo recalco, porque es importante resaltar eso. Y lo que mencionabas, en los controles prenatales, si bien es cierto, hay una responsabilidad de la mamá, no es solamente de la mamá.
Y ahí llamo yo la atención no solamente a la sociedad, a involucrar al padre, a involucrar a la familia, para que se dé el contexto necesario para que la paciente pueda acudir, porque en las condiciones que una madre necesita para poder ser operada es la evaluación de riesgo quirúrgico como cualquier otra paciente, es decir, se le hace exactamente lo mismo que a cualquier otra paciente que va a ingresar a ser operada, con la única contingencia en que ella no se va a ver beneficiada, sino su bebé. Son decisiones realmente difíciles. Yo creo que aquí hay un drama familiar, técnico, operativo, un trabajo en equipo que le dice, señora, hay que hacer tal o cual cosa, Pero tenemos que se puede dar No debe ser solución. una decisión fácil, porque luego vamos a hablar de los gemelares, por ejemplo, donde uno tiene que ir tomando decisiones entre una y otra cosa. O sea, ninguna decisión va a ser fácil, siempre van a ser borderline, como dicen, no hablamos del borderline, pero hablemos de situaciones al límite. Claro. Y siempre ustedes están viviendo en esa situación no comprobada, donde el éxito obviamente está por encima de cualquier efecto secundario, efecto posterior. Pero hay una luz de esperanza para poder tratar a eso. Y un homenaje también a la madre, que es Por capaz supuesto. de ponerse al frente, porque todo no necesariamente está pues garantizado, y a ustedes que hacen un trabajo realmente espectacular, ¿no? Tenemos la primera inquietud de Fabiola, que nos está llamando de Ica. Adelante, Fabiola, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Quiero hacer una consulta. Yo soy una mujer de 45 años y estoy embarazada de mes y medio. Yo quisiera saber qué riesgos puedo estar corriendo a la edad que tengo. Muchas gracias, Fabiola, por tu pregunta. Y esto involucra a un problema, yo digo que global, no es solamente en el Perú. La mujer ha postergado por su profesión, por su empoderamiento, el embarazo, y cada vez están viniendo más, con más años, él y ella, ¿sabes? O sea, el matrimonio y la concepción es un tema que se ha postergado, y eso también trae algún tipo de patologías. Algunas de riesgo, doctor, que le podamos enumerar. Básicamente lo que hay, siempre les digo yo a las pacientes cuando vienen preocupadas por ese sentido, es que existe una estigmatización social de la mujer embarazada de más de 40 años o de más de 38 años, porque si bien es cierto, médicamente existe una mayor probabilidad con respecto a una mujer embarazada a los 20 años de que desarrolle síndromes cromosómicos, no significa que lo va a desarrollar. Eso es lo primero. Y asimismo, no significa que una mujer embarazada de 20 o 25 años no pueda tener un problema su bebé en cuanto a estos síndromes cromosómicos. Lo que varía es el riesgo. Por lo tanto, mi principal recomendación cuando una mujer siente este tipo de estrés o ansiedad es que precisamente sea evaluada por un médico ginecólogo especialista en medicina fetal en la ecografía de las 12 semanas. Eso sí. Que no solamente es una evaluación técnica, sino también hay una consejería donde se le van a explicar los riesgos, no solamente de que el bebé pueda tener alguna patología cromosómica, como te mencionaba, sino también la madre, ciertas complicaciones que se pueden predecir con cierto grado de certeza, como la preeclampsia, la presión arterial alta durante el embarazo, que es una causa de mortalidad materna muy importante en el mundo. Dejamos el primer mensaje para todos ustedes. 12 semanas, esta evaluación ecográfica es clave para saber si este bebé podría estar embrionando alguna patología que pueda ser inmediatamente tratada o se planifica una intervención. Pero ya estamos conectados con Aura, que está en Extramuros, para que nos diga qué estamos aprendiendo hoy día de la cirugía fetal. Aura, buenos días. Buenos días, Aura. Buenos días, doctores. Nuevamente en contacto con ustedes. Bueno, como les había mencionado, estamos aquí en el Hospital San Bartolomé con un área bastante nueva, con mucho desarrollo de tecnología y que siempre va a estar al servicio de la población. Y estamos hablando de la Unidad de Medicina y Cirugía Fetal que recién se ha implementado en enero de este año. Entonces, resaltar en realidad que nuestras instituciones a nivel nacional están a la vanguardia, están buscando implementarse de manera tecnológica para salvar vidas, para tener un diagnóstico adecuado y justamente para prever alguna patología fetal, que es el tema, o en todo caso una cirugía, que es el tema del programa el día de hoy. Y para poder abordar un poco más de un diagnóstico claro, de los procedimientos, también de ciertos tratamientos que se pueden realizar, pues nos acompaña la doctora Paola Rivera Carrillo, que es médico gineco-obstetra, especialista en medicina y cirugía fetal del Hospital San Bartolomé. Doctora, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Estamos en el área de cirugía de día con una paciente también que ya tiene un diagnóstico y
ya vamos a conocer un poquito el caso. Pero cuéntenos, cuando una paciente llega con una posible patología fetal, de pronto una malformación en el feto, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo es que se le atiende para tener un diagnóstico claro y sobre todo de prevención? Bueno, buenos días con todos. Gracias ahora por la presentación. Sí, nos encontramos aquí en nuestra unidad de medicina y cirugía fetal del Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé. Bueno, en este caso, pues viendo a tu pregunta, es importante nosotros realizar primero un tamizaje ecográfico, ¿no? Mediante ultrasonido. Utilizamos equipos de alta gama y lo realizamos desde las primeras semanas de embarazo, desde el primer trimestre, para poder dar justamente un diagnóstico oportuno y poder dar el tratamiento debido a la paciente, ¿no? Claro, y además hay que resaltar de que muchas veces en las entidades particulares no se encuentra esta tecnología o es económicamente un poco complicado acceder a ella, ¿correcto? Cuéntenos un poquito sobre estos últimos avances tecnológicos. Efectivamente, Aura. Mire, yo le comento, esta especialidad o subespecialidad, lo que es medicina y cirugía fetal, pues es especialidad de primer mundo, países de primer mundo. Sin embargo, nosotros ahora tenemos la oportunidad de contar con esta oportunidad para estas pacientes en hospitales públicos como el nuestro, ¿no? Entonces está al alcance de toda nuestra población del Perú. Bueno, y hablando justamente de la población, nos acompaña una paciente. ¿Cuál es el caso o el diagnóstico que tiene la paciente que es de usted? Ajá. Sí, bueno, nuestra pacientita se le hizo un diagnóstico más o menos a las 20 semanitas en el que se ve a través del ultrasonido una cardiopatía. Esta cardiopatía, si bien es cierto, puede haber de las más leves hasta las más complejas. Afortunadamente, esta vez fue una cardiopatía leve, una comunicación interventricular tipo muscular. También nosotros lo evidenciamos mediante esos ultrasonidos, mediante el ultrasonido. Y pues el siguiente paso después de realizar este diagnóstico mediante la ecografía es pues ver si está asociado o no a alteraciones genéticas, ¿no? Esto con el fin de poder mejorar el pronóstico, sobre todo de este bebé, al momento del nacimiento. Entonces, nuevamente recalco, el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico al nacimiento. Ahora, usted hablaba de diferentes tipos de intervenciones en torno a la complejidad. Digamos que esta, dentro de todas las complejas, vendría a ser una sencilla porque es una punción donde lo que busca es recaudarse material para poder tener, digamos, un diagnóstico claro y prever durante el nacimiento del niño, ¿correcto? ¿Qué otras intervenciones de alta complejidad han realizado aquí en el San Bartolomé? Sí, efectivamente. Nosotros ya vamos realizando intervenciones fetales como colocación de catéter toracomniótico en bebés que tienen abundante líquido alrededor de los pulmones y que si no se realizara, pues al nacimiento es alta la mortalidad, ¿no? Prácticamente tienen una mortalidad del 100%. Y también hemos podido intervenir a gemelos monocoriales, son esos gemelos que comparten la placenta y que muchas veces se van a complicar. Nosotros realizamos la coagulación láser de anastomosis vasculares, separamos esa placenta mediante el láser, esa tecnología que también es bastante innovadora en cirugía fetal, y así darle mayor sobrevida a estos gemelitos. Bien, ahora me gustaría, antes de pasar al equipo multidisciplinario, de pronto preguntarle a usted que nos acompaña aquí, justo conversamos un ratito, ¿ha sido para usted importante poder tener un diagnóstico previo de la condición de su bebé para así poder asegurar, digamos, una recuperación cuando ya él nazca, correcto? Sí, correcto. Es justamente por eso que he decidido realizarme esta intervención con la doctora Paola, que si bien es cierto tiene algún tipo de riesgo en el costo-beneficio, es justamente que al momento del nacimiento de la bebé se pueda ya haber previsto que tenga o no algún tipo de situación genética. Importante también que las instituciones a nivel nacional nos den este golpe de esperanza, ¿correcto?, para una nueva vida. Sí, estoy muy agradecida porque yo me atiendo a través del CIS, por lo tanto este procedimiento no tiene algún costo y bueno, y también claro, al tener los médicos de primera en un hospital nos va a ayudar a toda la población. Muchísimas gracias en realidad y espero que este alumbramiento pues sea exitoso, definitivamente. Doctora, para ir cerrando, el equipo multidisciplinario, es importante saber con qué especialistas trabajamos para asegurar la vida de una paciente y un futuro paciente. Sí, claro.
Pues nosotros somos ginecólogos obstetras, somos un equipo de 5 médicos muy capacitados en lo que es el área medicina fetal, cirugía fetal, además acompañados de un médico genetista, que es también muy importante, parte clave, y también pues contamos con el área de neonatología, de cuidados intensivos neonatales y cirugía pediátrica. Bien, cerramos. Recomendaciones para las futuras madres, que especialmente que se realicen estos chequeos preventivos a tiempo, Sí. ¿correcto? Sí, Aura, pues tienes toda la razón. Creo que nosotros en nuestro país estamos adoleciendo de esta parte, el diagnóstico oportuno. Es importante que todas nuestras gestantes sepan que existen ecografías que se pueden realizar desde el primer trimestre de embarazo. Ya en ese primer trimestre nosotros podemos hacer el diagnóstico de muchas patologías fetales y podemos prevenir, y en el caso de que nosotros encontremos alguna enfermedad en el fetito, pues ver si es que es candidato a cirugía fetal. Bien, doctora, muchísimas gracias. A la paciente también, muchas gracias por contarnos un poco su caso. Doctores, esperamos haber complementado la información que se está desarrollando en el SET. Tenemos 2 grandes referentes a nivel nacional de atención a las futuras madres y a las madres, que es el San Bartolomé y la maternidad, y esperamos que estas instituciones sigan creciendo a nivel de tecnología para poder brindar una mayor atención. Así que muchísimas gracias. Nos ha acompañado la doctora Paola Rivera Carrillo, que es médico gineco-obstetra, especialista en medicina y cirugía fetal del Hospital San Bartolomé. Así que continuemos desarrollando mucha más información, doctores. Gracias, Aura, y felicitaciones a la doctora Rivera. Yo creo que se hace un gran trabajo en los hospitales públicos. Me quedó el mensaje del trabajo en equipo, ¿no? Porque esto es así. Desde el ultrasonido, desde la pesquisa de las 12 semanas que lo logró acá el doctor, y creo que todo esto desemboca básicamente en darle oportunidades a un bebé en formación para realmente darle una expectativa de vida de cosas que podrían ser un éxitus letalis aún naciendo, pero acá se trata de transformar esa historia con la tecnología que hoy día tenemos a disposición en la salud y en la medicina. Siempre trabajar de manera multidisciplinaria. Ya tenemos una llamada desde La Oroya. Stephanie, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Bien, gracias. La consulta que tengo es, ¿qué cuidados debe tener la madre para evitar el riesgo de llegar a una cirugía fetal? Y si existe algún tratamiento para el embarazo gemelar y cuáles serían los riesgos. Muchas gracias. Gracias a ti por tu consulta, doctor. ¿Cómo la podemos orientar? Es una muy buena pregunta, porque una de las situaciones que suele pasar y que suele suceder mucho es que una mujer se embaraza y recién empieza muchas veces a tener cuidado de cómo están sus triglicéridos, cómo está su glucosa, cómo va la presión, cómo va su actividad física. Y la dieta y la alimentación son fundamentales. ¿Por qué, doctor? Porque definitivamente existen ciertas patologías, como por ejemplo la espina bífida, que es una enfermedad que, si bien es cierto, no es letal, pero sí es discapacitante y que se puede mejorar con cirugía intrauterina. Se podría prevenir grandemente, no todas, pero obviamente en bastante proporción, en una gran proporción, con el consumo de ácido fólico, que tiene que ser antes del embarazo. Doctor, ¿pero por qué no durante el embarazo? Si durante el embarazo se está formando el bebé. Porque el cierre del tubo neural, el cierre de la columna del bebé, se da en las primeras 6 semanas. Y uno se entera que está embarazada cuando está con un retraso menstrual y ya se cumplieron las 6 semanas. Y recién allí empieza a consumir ácido fólico. Por lo tanto, el consejo que yo le podría dar a una mujer que pretende o que ya está embarazada es cambiar su estilo de vida, incluso para la planificación del embarazo. Entonces, es importante un estilo de vida saludable para prevenir ciertas patologías asociadas con intervención quirúrgica. Importante en las mujeres que están en edad reproductiva siempre estar tomando ácido fólico, una alimentación adecuada. Eso nos queda como lección también, doctora. Sí. Yo creo que mujeres en etapa reproductiva, porque tú no sabes en qué momento vas a quedar en estado, y de pronto esas primeras 6 semanas, antes de que la mujer se entere que ya está gestando, ya se está generando el tubo neural, y el ácido fólico tiene pues una importancia muy importante para este tema. Así que vamos al corte y ya volvemos hablando más de este interesante tema de la cirugía fetal. Estamos hablando
Estamos hablando de la cirugía fetal y de la importancia del control prenatal. Hablábamos del ácido fólico, una mujer que está queriendo embarazarse, no olvidarse de estar tomando una suplementación de ácido fólico antes de, porque como dice el doctor Gil, las primeras 6 semanas marcan la vida del tubo neural, a lo mejor ya tomar más tarde, obviamente también es importante, pero es relevante en ese momento de una mujer que está buscando un bebito. Pero ya tenemos otra llamada de Liz, que nos está llamando de Los Olivos. Adelante, Liz, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sí, mi consulta es, por ejemplo, justo del ácido fólico. Yo me enteré cuando ya tenía 6 semanas que estaba embarazada, pero tiempo atrás no he consumido el ácido fólico porque venía a salir embarazada a los 6 años y medio por el tema de los poliquísteos. Entonces, cuando el doctor ya me recetó el ácido fólico, ahora que estaba embarazada, me choca muy fuerte. Entonces, me ha suspendido con respecto al ácido fólico porque me choca demasiado. Ok, Liz, muchas gracias. ¿Mito o realidad? Claro, es una buena pregunta porque en la vida diaria, cuando la mujer está embarazada, es muy sensible a tomar estos suplementos alimenticios, pero lo más importante a recordar, y eso también tiene que quedar claro, es que de nada vale que tomes un suplemento o un complemento vitamínico si en tu dieta diaria no estás consumiendo los alimentos que contienen el ácido fólico. Por lo tanto, la alimentación no debe ser reemplazada por complementos o suplementos vitamínicos. Es como su mismo nombre lo dice, un complemento. Por eso siempre les vuelvo a repetir a ellas, a las pacientes en general, que cuiden mucho su alimentación, su estilo de vida, un estilo de vida saludable donde no se permita, por ejemplo, la ingesta de alcohol. Tengo muchas pacientes que leen, doctor, pero yo he visto que una copa de vino no hace daño. Definitivamente no hay necesidad de por qué arriesgar la salud o el crecimiento del bebé con el consumo de alcohol, así sea una sola copa. Doctor Gil, y dentro de esa misma visión, ya llegamos con nuestro momento nutricional, correcto, con Milagros Aburto, para hablar casualmente de esa alimentación que cuenta con ácido fólico y que quizá toda posible gestante debe tener en cuenta. Buenos días, Milagros. Buenos días, Milagros. Hola amigos, buenos días. Deseando que tengan un maravilloso día. Alberto, Roxana, Enrique, bienvenido al programa. Y hoy además estamos celebrando el Día del Maestro y quiero saludar especialmente a todos los maestros que con devoción y con amor se preocupan por el desarrollo de nuestra nación. Un maravilloso saludo, un abrazo a todos ustedes y por supuesto uno hasta el cielo, papá. Tú fuiste mi mejor maestro en el colegio y nunca le pude decir, el profesor me odia, por eso me jala, porque él se la sabía todo. Fue mi maestro, fue mi profesor, me enseñó matemáticas, ciencias naturales, también me enseñó música, así que un beso para ti, papá, te amo. Bueno, pero vamos a lo nuestro, al amor por nuestros hijos y esa razón de ser que hace que nosotros, cuando nos convertimos en madre, cambiemos nuestra perspectiva y que nos preocupemos desde antes del embarazo. Y la razón de esa preocupación es para tener bebés sanos. Y por eso una de las cirugías fetales que se realiza en este país es por la espina bífida, una situación que puede ser prevenible, digo muy prevenible, en algunos casos no, pero prevenible cuando hay el consumo de una vitamina del complejo B, que es la B9, el ácido fólico. El ácido fólico viene en 2 formas. Viene como folato, que es la que ustedes encuentran en los alimentos, y como ácido fólico, que es el suplemento, el que hace el hombre. Sin embargo, el folato no se absorbe tan eficientemente como se absorbe el sintético. Hasta 40% menos tiene en la absorción. Es decir, si tú tomas una cápsula de 400 microgramos, en folato tú absorberías, si consumes 400, 240 microgramos. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la variedad de la dieta y la importancia de la nutrición, que no va a suplir esto, es por todos los otros nutrientes que nosotros vamos a recibir y que van a hacer la diferencia. Lo importante es, como ya se explicó, que para el momento que tú ya te diste cuenta que estás embarazada, pues
hubo el cierre del tubo neural y tu hijo probablemente puede tener espina bífida, anencefalia, que es un cerebro subdesarrollado o que el cráneo no terminó de formarse. Labio leporino, paladar hendido, también depende del ácido fólico en muchos de los casos. Entonces, estas situaciones que son prevenibles van a partir de la dieta y que tú dejes el cigarro, dejes de fumar, que tengas una diabetes controlada, porque la diabetes mellitus sin control también termina con las reservas del ácido fólico, que además esta vitamina no se guarda en el cuerpo, porque al ser una vitamina del grupo de las hidrosolubles, solubles en agua, se van eliminando diariamente y tienes que reponerlas. No es como las liposolubles, la A, que la puedes almacenar. Por lo tanto, tienes que considerar el consumo diario. Situaciones como medicamentos anticonvulsivantes también se acaban con la reserva de la vitamina B9, anticonceptivos, en fin. Tienes que hablar con tu médico, con tu profesional para ver si es necesario, además de la variación dietaria, darte un suplemento. Importante, también se ha visto que las mujeres latinas tenemos mayor riesgo de estas deficiencias y de tener problemas de defectos del tubo neural que las mujeres caucásicas. Entonces, vamos por lo nuestro. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en vitamina B9 o ácido fólico o folatos de forma natural? Todo lo que es verde oscuro, hojas verdes oscuras, espinaca, acelga, inclusive brócoli. Aquí en estos alimentos hay grandes cantidades y aquellos que te aportan un poquito menos. ¿Qué otro alimento te aporta en muy buena cantidad? La naranja, la palta de los alimentos, pescados, por ejemplo, el salmón, también el atún. El huevo tiene todas las vitaminas, entre ellas el ácido fólico, y lo puedes consumir durante el embarazo. Ahora, la idea es que tú te vayas preparando para el embarazo desde antes. Es decir, si tú eres una mujer sexualmente activa, el riesgo de un embarazo es inminente. Entonces, no esperes a estar embarazada. Si tú eres sexualmente activa, toma tu complejo B, toma la vitamina B9 específica, el ácido fólico, para que estés preparada. Cambia tu nutrición, cambia tus estilos de vida, y no solo tú, también el esposo, porque esos espermatozoides también tienen que venir sanos para que al juntarse sean una bomba de salud, ese espermatozoide y ese óvulo. Alimentos. Kiwi, el kiwi también tiene ácido fólico, mango, la avena, pero la avena integral, no la avena procesada que normalmente compramos nosotros embolsada, sino la integral, la que tú ves que además se demora un poquito más en la cocción. Esta es más rica en B9. De las menestras, lentejas, frijoles, las habas secas, pan integral. ¿Y por qué el pan integral? Porque la harina está la blanca y la integral, pero la harina blanca, por mandato del Ministerio de Salud, debe estar, entre otros, fortificada con hierro, ácido fólico. Aunque se dice que en Perú y Brasil tienen un poquito más baja la fortificación en ácido fólico, pero si tú vas sumando lo que encuentras entre los alimentos fortificados, entre la elección de los alimentos y tu suplemento, pues le diste al bull, estás ahí. La tinca te la ganaste. Productos grasos, pistacho, avellanas, almendras, maní. ¿Cuánto puedes comer de todos estos? Una cucharada o dos al día, recordando que la mitad del peso que estás consumiendo es grasa y que por supuesto la tienes que contabilizar. Rabanitos, camote. ¿Y por qué es tan importante el ácido fólico? Porque tiene que ver con nuestro material genético, el ADN, que lo escuchaste muchísimo en la pandemia, el mensajero, ¿no es cierto?, o el ARN. También tiene que ver con la formación de células de la sangre, con la diferenciación. Entonces, por eso es importante. El mensaje que quiero que te lleves el día de hoy es que tienes que hacer una mezcla de alimentos ricos en ácido fólico, como los que ves acá, conversar con tu suplemento, conversar con tu médico para un suplemento. Ningún embarazo es similar al otro, pero si ya tuviste un embarazo en donde hubo algún problema del tubo neural o tuviste algún defecto del tubo neural o tuvo labio leporino, paladar hendido, pero especialmente si hubo defecto del tubo neural, pues es muy probable que tengas que tomar una dosis de 1000 microgramos de ácido fólico o de 800 microgramos. Si en todo caso no hay historia, pues toma 400. Eso lo tienes que hablar con tu médico. Y por supuesto, como cada día, espero que tengas lápiz y papel
para copiar el resumen. Por su importancia, debes asegurar la ingesta de ácido fólico si estás en edad reproductiva. Una buena fuente alimentaria son los vegetales de hojas verdes y oscuras, menestras, palta, naranja, mango, piña. La suplementación con ácido fólico desde antes del embarazo es fundamental para la salud del bebé. Llévate el mensaje ácido fólico antes de que estés embarazada. ¿Qué les pareció? Claro, yo creo que ha sido Muchas muy gracias. interesante este mensaje de alimentación más suplementación. O sea, mira, yo he aprendido ahora que al margen de los alimentos, esto a veces necesita de una cuota de suplemento. Lo que pasa es que la forma activa en los alimentos, que es el folato, no se absorbe tan eficientemente como el sintético. Entonces, no hay que desdeñar la importancia del sintético. Sin embargo, los alimentos no solamente te van a dar el folato, Claro. sino todos los nutrientes Claro, que además sumamos son efectos. necesarios. Y, Claro. ese es el valor de la diversidad en la dieta. Perfecto, Milagro. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por estos consejos. Y ya enfocándonos, hablando de los folatos, de la espina bífida, de este mielomeningocele, que es una patología que yo me permití en algún momento de mi carrera como urólogo asistir a San Juan de Dios a estos niños que tenían secuelas de mielomeningocele operados, pero en esa época no era pues prenatal, era Postnatal. y había una serie de implicancias en toda la secuela neurológica, tanto de la vejiga como del recto en estos niños. Esto literalmente se aborda también prenatalmente. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la indicación que alguien que es detectado a tiempo un mielomeningocele debe ser abordado prenatal y cuándo post o cuándo el beneficio se da de manera latente? ¿Y cuáles vendrían a ser las diferentes técnicas que Claro. encontramos o cuáles son las más comunes? Exacto, ambas son muy buenas preguntas y vamos a abordarlas paso a paso. Ya entendimos que la salud empieza antes del nacimiento. Así es. Ya entendimos que el feto, o el ser humano dentro del vientre materno es un paciente. Entonces vayamos ahora a tratar sus enfermedades, especialmente, y el tema de este caso, las patologías quirúrgicas. La espina bífida es una patología que tiene una incidencia de 1 en 1000, es decir, suele ser frecuente. El problema es que no necesariamente a veces llegan a término. ¿Ok? Entonces, la mejor oportunidad para poder diagnosticarla, esta enfermedad, es a las 12 semanas, pero no se logra hacer en el 100% debido a que todavía el bebé es muy pequeño. La siguiente ecografía, que viene a ser la morfológica realizada entre las 20 y las 24 semanas, tiene que diagnosticarse por un especialista en medicina fetal al 100%. O sea, No hay segundo gran- mensaje. La primera importante, las 12 semanas, para todas las señoras que Correcto. están embarazadas en todo el país. Y la siguiente en la semana 24. Correcto. Semana de corte. Exacto. Entonces, en esa ecografía, que se le llama ecografía morfológica anatómica, el especialista en medicina fetal tiene que diagnosticar esa enfermedad, haciendo el hincapié de que hay un sinnúmero, como muy bien mencionaste, de patologías menores que no se pueden diagnosticar por ecografía. Pero la espina bífida abierta, esa que llamamos mielomeningocele, se debe diagnosticar. Una vez diagnosticada, lo que hay que hacer es analizar, como muy bien mencionó la doctora Paola en el San Bartolomé, un trabajo en equipo con el médico genetista, el ADN del bebé. Ver que el cariotipo del bebé se encuentre normal para proceder al siguiente paso, la corrección quirúrgica. Y luego viene la pregunta que hizo la doctora Roxana, las técnicas. El cómo lo haces. El cómo lo haces. Básicamente la cirugía fetal, porque uno piensa en cirugía fetal y no tiene un concepto claro, se realiza a través de tres formas. Tres formas. O hacemos una cirugía fetal abierta, es decir, vamos a operar a través de la madre y vamos a realizar un corte en el útero de la mamá pequeño para poder corregir este defecto en la espalda del bebé, donde la principal indicación es la espina bífida. Ese tipo de cirugía fetal se llama cirugía fetal abierta y básicamente está restringida hoy por hoy a la espina bífida. El segundo tipo de cirugía fetal es la cirugía fetoscópica, que se realiza a través de un pequeño aparato, un pequeño telescopio de 3 milímetros de grosor y que ingresa de forma mínimamente invasiva dentro del útero y corrige ciertas patologías. Las más comunes, la de los gemelos, es decir, el síndrome de transfusión fetofetal, por ejemplo, o en el caso de la hernia diafragmática congénita. Y finalmente, la otra forma de hacer cirugía fetal es la que llamamos percutánea.
que ya no se realiza a través de un corte en el útero, ya no se realiza a través de un fetoscopio, se realiza a través de una aguja de un grosor de 1,5 milímetros, se le llama 18 gauge. Y la principal indicación son tumores fetales, pulmonares, placentarios, etcétera. Nos quedó clarísimo, hemos aprendido muchísimo. Y doctora, ahora tenemos una llamada desde Lurín. César, buenos días. Doctora Roxana, doctor Alberto, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo a ustedes por el Día del Maestro de la Salud, que todos son como maestros ustedes verdaderamente. Y la pregunta es específica, doctor. Bueno, tenía mi pareja que perdió el bebé antes de las 10 semanas. ¿Qué consecuencias tendría posteriormente a mandar nuevamente la cigüeña? ¿Podríamos entrar a esto de la cirugía fetal en todo caso o es irrelevante? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. La respuesta la vamos a dar después del corte. Con esto ya volvemos aquí en Cuerpo Médico. Estamos hablando en Cuerpo Médico de aquellas intervenciones antes del nacimiento. También damos ya la bienvenida a Aura, que ha venido a toda prisa del San Bartolomé. Ya la tenemos por aquí. Yo estaba manejando, por eso hemos llegado tan rápido. Ay, pobrecita la gente que anda manejando, llegamos más rápido. Bicicleta. Pero teníamos una pregunta pendiente de Lurín, que nos estaba llamando César. César, adelante, por favor. Nos hizo ya la pregunta, faltaba responder. De la pérdida, ¿no? Efectivamente. La consulta fue del ácido fólico. Básicamente que ellos habían tenido una pérdida antes de las 10 semanas y aquí viene otro punto también a recordar. Lamentablemente, es un tema que no se suele tocar, pero la tasa de pérdidas del embarazo antes de las 10 semanas es de 1 en 5 a 1 en 3. Lamentablemente es muy común. Ese periodo que se llama el periodo de viabilidad embrionaria requiere mucho de la evaluación ecográfica alrededor de las 8 o 7 semanas mediante una ecografía que se llama ecografía de viabilidad para ver que todo esté bien. Por lo tanto, mi sugerencia siempre es, recién cuando pasemos las 10 semanas, recién podamos incluso comunicarlo con esto de las redes sociales y todo. Veo que muchas veces a las 6 semanas, 7 semanas, están que cuelgan ya las noticias que está embarazada y hay que tener mucha precaución. Pasar ese periodo de las 10 semanas para recién poder allí empezar a comunicar con Yo sé que es muy doloroso para las parejas perder un bebé en edad gestacional en cualquier momento, ¿no? Es frustrante y sé que ese temor de volver a intentarlo está patente en todos ellos, pero en realidad no hay que tener miedo porque sucede con mucha frecuencia. Exacto. Claro, si esto es reiterado, ya el estudio de un cariotipo en ambos ya es necesario, ya son estudios en el ámbito genético, pero yo creo que no deberías de tener temor y más bien alentarte a que lo hagas. Y qué bueno que esté informado, ¿no? Que esté preguntando. Y doctor, tenemos una llamada de Vanessa de La Victoria. Buenos días, Vanessa, ¿cuál es tu consulta? Buenos días. Lo que pasa es que yo tuve un bebé que nació con atresia pulmonar, PCA y CIB. Falleció hace 2 años y yo quería embarazarme nuevamente y me hice el cariotipo. Y salió que está bien, que es compatible el mío y el de mi esposo. Muy bien, Vanessa. ¿Y cuál es tu consulta? Que si yo volviera a salir embarazada, ¿habría alguna dificultad o algo? Porque tengo un temor todavía. Muy bien, Vanessa, vamos a aclarar tu duda. Es una pregunta muy importante porque suele ocurrir con normalidad y el consejo es, lamentablemente pasan estas cosas que muchas veces tienes distintas malformaciones que hacen que el bebé no pueda sobrevivir, obviamente, pero que para el siguiente embarazo es muy probable que todo vaya bien. Es muy probable de que todo salga bien, pero siempre hay que tener, como siempre digo, la importancia de que la evaluación que se realice a las 12 semanas, a las 24 semanas y en el tercer trimestre tenga un componente empático por parte del médico especialista, considerando los antecedentes que trae la mujer embarazada. Doctor Gil, yo quisiera un poco insistir en algo que ya quedó claro, las 12 semanas, las 24 semanas, el control prenatal, pero los gemelos que comparten una sola placenta, ¿no? Esto es perfectamente posible. Insistir un poquito en ello porque hay opciones de tratamiento cuando de pronto existe
la desconfiguración de uno de ellos, sobre todo en aspectos circulatorios de esa placenta? Correcto, es una muy buena pregunta, como mencioné al inicio, porque existe ahora con lo de la fertilización in vitro y en general la postergación de la maternidad, mayor cantidad de embarazos gemelares. Lo que hay que entender para que todos entiendan la gravedad es que aquellos bebés que comparten la misma placenta son siameses de placenta. Y cuando uno escucha la palabra siameses recién comprende la gravedad. Son siameses de placenta, es decir, comparten la misma placenta y por lo tanto la afección que pueda tener uno afecta al otro. Y el tipo de cirugía fetal que nosotros realizamos, ¿se acuerdan los 3 tipos? Abierta, fetoscópica y percutánea, es la fetoscópica. Ingresamos con un fetoscopio, identificamos los vasos placentarios y realizamos la ablación láser de los mismos. Pero acá el problema es cuando uno le quita circulación al otro. O sea, correcto. Como quien se dice uno, le quita al hermanito la circulación que necesita para seguir. Y el desarrollando. problema es que no es que él solamente le quite, sino que asimismo se daña, porque ese corazoncito que tiene a las 20 semanas programado manejar 40 mililitros, ahora va a manejar 80, el doble. Y por lo tanto entra en insuficiencia cardíaca y fallece. ¿Y ahí cómo lo detectan? ¿Hacen un estudio especial de circulación? Ecográficamente a través del estudio Doppler. ¿Cuáles son las indicaciones pre y post de esta cirugía fetal o los cuidados que debe tener? Y muchas veces escucho las preguntas por ahí si el bebé va a sentir dolor en esta cirugía. Es una muy buena pregunta porque la mayoría de cirugías en las cuales interviene el bebé tenemos que realizar anestesia fetal. Porque, les vuelvo a repetir, el bebé dentro del útero es un paciente. El hecho de que no llore, de que no hable, no significa que no sienta dolor. Y a partir de las 18 semanas, cualquier tipo de intervención en el bebé requiere anestesia fetal. Y esta anestesia fetal nosotros la colocamos guiados por ecografía a través de una aguja delgada de 1 milímetro. En la nalga del bebé insertamos un anestésico, un protector cardíaco y básicamente un medicamento que lo va a inmovilizar para poder realizar ¿Como la cirugía. intramuscular? Intramuscular en la nalga del bebé guiado por ecografía. Atravesamos la piel de la mamá, los músculos de la mamá, el útero de la mamá, el líquido amniótico y llegamos a la nalga del bebé. Y la mamá también tiene su anestesia paralela. Aparte, la mamá tiene otra anestesia. Yo creo, doctor, que ese es un gran tema, ¿no? El tema de las anestesias y cómo también, si es que son 2 vidas que tienen que ser anestesiadas precisamente en una sola intervención. Hablando de intervenciones, y ya con esto creo que podemos pasar a las conclusiones, yo tengo una gran pregunta. En realidad, usted que está, lo voy a decir así, en el meollo del asunto, ¿qué tan frecuentes son estas intervenciones intrauterinas? Y además, estamos en un proceso de crecimiento y de tecnología que se está desarrollando a nivel nacional, pero ¿estamos preparados como para abordar esto? O, en todo caso, ¿por qué razón podrían empezar a desarrollarse o a tener mayor incidencia estas cirugías intrauterinas? Quizás diría que es la pregunta más importante de todo el programa. Sin diagnóstico prenatal, no existe la cirugía fetal. Por lo tanto, el mensaje final es que la única forma de que nosotros podamos intervenir es a través del diagnóstico ecográfico. Doctor Gil, muchas gracias por sus enseñanzas. Todos hemos aprendido hoy día de la cirugía prenacimiento. No hay tiempo para más. Mañana no se olviden, síndrome de dependencia emocional. Y nos conectamos ya con Conecta Perú. Hasta mañana. Hasta mañana.